Fijaros qué chulada, ¿eh? ¡Oh! ¡Funcionó! ¿De dónde eres? Digo, de Barcelona. Y dice, ¿lo podéis hacer una foto? Lo creáis o no, existe un McDonald's tártaro. Y yo no sé si esto que estoy comiendo lo mismo es caballo. ¿Cómo se dice caballo en ruso? Los tártaros son sunitas, no son chiitas. Tienen a un imán leyendo el Corán 24 horas al día. Kazán, la capital de la República Rusa de Tartaristán, destaca por su rica historia y un estilo arquitectónico único. Es el lugar donde se unen y conviven armoniosamente las tradiciones tártara y rusa, creando una identidad singular. Su extraordinaria diversidad, heredera de diferentes civilizaciones, ha dado como resultado un mosaico armonioso formado por ciudadanos de distintas religiones y nacionalidades. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez desde Kazán, Rusia, la capital de la República de Tartaristán, la que también es conocida como la tercera capital de Rusia, un punto de unión entre Occidente y Oriente, una capital musulmana a las orillas del Volga. Aquí delante mío podéis ver el río Volga, el río más grande de Rusia. Ellos lo cantan en canciones, hacen poemas de él. Es muy interesante la relación que tiene el pueblo ruso con este río. Es como, digamos, los europeos con el mar Mediterráneo, ¿no? Pues ellos tienen su río Volga. Cuando escuchamos la palabra Kremlin, nos viene a la cabeza pues la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Pero Kremlin en realidad simplemente significa estructura amurallada dentro de una ciudad, ¿vale? Eran como los centros de poder y también religiosos de las ciudades. Aquí en Kazán tienen el Kremlin de Kazán, que tiene una peculiaridad que lo hace único, y ahora lo vais a ver. Lo que lo hace tan especial es que hay esta fabulosa mezquita dentro. Es una de las cosas que más se enorgullecen en esta parte de Rusia, que es la unión entre culturas, cómo conviven unos con otros. Esto durante la Unión Soviética, pues entendía la religión de una manera más social, lo entendía más como una especie de tradición, y nunca han tenido un integrismo islámico muy fuerte por esta parte del mundo, y siempre han convivido muy bien una religión con la otra. Son un auténtico ejemplo de convivencia. Se construyó después de la caída de la Unión Soviética, ¿vale? Esto no tiene 100 o 200 años, sino que se construyó en los 90 como un símbolo de convivencia entre las dos religiones. Así que nada, voy a entrar porque me parece que desde dentro es poco menos que espectacular. Vamos a verlo. Aquí, por lo que puedo ver, a las chicas las hacen cubrirse, ¿vale? Algo muy típico de las mezquitas. Pero lo que sí que encuentro muy raro es que no me han hecho descalzarme y todo el mundo va calzado. Lo encuentro rarísimo, pero bueno, supongo que será la tradición de esta parte del mundo. ¡Wow! Esto es solo la entrada, ¿vale? Fijaros ya lo bonito que es. Una de las peculiaridades que tiene, y ya lo estoy oyendo, es que tiene a un imán, ¿sería correcto? Sí, a un imán, porque los tártaros son sunitas, no son chiitas, ¿vale? Son sunitas. Entonces tienen a un imán que está leyendo el Corán 24 horas al día, y aquí lo podéis ver y además lo podéis escuchar. Es que me he encontrado con una cola, ¿vale? Ahí diréis, ¿pero cola de qué? Estos son turistas pues internos, ¿vale? Como que Rusia ahora, con las sanciones y todo eso, les cuesta mucho conseguir un visado para ir a Europa, y ese tipo de sitios pues practican mucho lo que es el turismo interno, y yo supongo pues que esta gente debe de ser de Moscú, de Siberia o lo que sea, y se vienen aquí pues de turismo. En fin, ya he conseguido llegar arriba y es como una especie de balcón, pero esto está, como podéis ver, petadísimo de gente, y a ver si puedo meterme por un rinconcito. Fijaros qué chulada, ¿eh?
el pueblo tártaro tiene su propio idioma, el tártaro, y es cooficial aquí junto con el ruso. El primero es el tártaro y el segundo es el ruso, ¿vale? Que como podéis ver, algunas letras son diferentes. Esto es una D cirílica y esto no tengo ni idea de lo que es. ¿Queréis ver cómo realmente este Kremlin representa la unión de las dos religiones? Pues os lo voy a enseñar con un ejemplo práctico. Mientras salgo aquí de la mezquita, que la verdad me ha resultado muy bonita, muy interesante de ver, sobre todo sabiendo que estoy en territorio ruso. Simplemente me cojo este pequeño desvío y camino unos poquitos metros, que voy a cortar, clic, clic, unos poquitos metros más. Aquí delante tengo esta catedral ortodoxa, así que fijaros lo que es la unión de religiones y cómo conviven una al lado de la otra. Si os estáis preguntando qué es esto que llevo en la cabeza, es el gorro típico de los tátaros. Se llama tubeteika, ¿vale? Y se supone que está hecho de lanita y tal. Y la verdad es que, bueno, calienta bastante. Da calorcito y os puedo asegurar que soy el único que lo lleva. Así que muy tradicional no debe de ser, porque canto más que una almeja. Una cosita, pese a que este sitio es de mayoría musulmana, y el 60% de la gente con la que me voy cruzando son musulmanes, no ves las chicas tapadas ni nada, ¿eh? O sea, tienen un acercamiento a la religión bastante liberal. Pensad que los tártaros es la segunda etnia más grande de Rusia, después de los rusos. Sí que paseándome por aquí puedo ver que la fisonomía es diferente, ¿vale? Las caras son diferentes. El pueblo tártaro es muy interesante. Era parte de la horda de oro. La horda de oro era el imperio de Gengis Khan, ¿vale? Poca broma, ¿vale? Esta gente era parte de aquel imperio, en concreto del nieto de Gengis Khan, que era Batu Khan. Pero ellos no eran mongoles, ¿vale? Los tártaros no eran de raza mongola, sino que venían de los búlgaros del Volga. Era una serie de pueblos que estaban por esta zona y que luego el imperio mongol los absorbió. Otra cosa muy interesante es que tártaro siempre, nosotros desde la Europa más occidental, lo hemos asociado con algo que daba miedo, ¿no? Por su ferocidad. No fue hasta Iván el Terrible, que cómo debía de ser terrible para que a un ruso le llamen terrible, madre mía, que el pueblo tártaro no pasó a formar parte del imperio ruso. De los tártaros se escuchaban leyendas de lo terribles, lo temibles guerreros que eran. Llegaron a todas las partes del imperio ruso. Y si no os lo creéis, dejadme que os lleve a un sitio ahora mismo que no os podréis imaginar que también llegaron. Venga, vamos a verlo. Espera, que no ha funcionado. ¡Oh! Funcionó. Bueno, pues ahora estoy en Švenčionys, estoy en la mismísima Lituania, en lo que era las fronteras de la antigua Unión Soviética. Y lo creáis o no, lo que tengo detrás es un cementerio tártaro. Así que esto os hace una idea de cuánto se llegó a expandir aquella minoría por lo que fue la Unión Soviética. Y bueno, pues ya está, que os ha parecido. Espero que os haya gustado. Toca volver otra vez para cazar, ¿no? Más vale que me funcione el truco y no me quede aquí atrapado, porque con lo que cuesta entrar en Rusia, venga, vamos a volver. Espera, que me va a salir. Estoy de vuelta. ¿Qué os ha parecido? ¿A que no os lo esperabais? Aquí podéis ver a mi derecha la bandera rusa y a mi izquierda podéis ver la bandera de Tartaristán. La bandera de Tartaristán se compone, como podéis ver, por tres colores. El verde, que representa el Islam, el rojo, que representa la tradición rusa, y el blanco,
que es la unión entre ambos pueblos. Así que una bandera muy conciliadora y la verdad es que muy bonita. Supongo que mientras estáis viendo esto estáis pensando, pero wow, eso es espectacular. ¿Cómo es posible que jamás hayamos oído hablar de esto? Pues el Kremlin de Kazán es patrimonio de la UNESCO. Aquí donde lo tenéis, toda una auténtica joya arquitectónica y cultural. Y ahora pues voy a entrar a la catedral ortodoxa, donde aquí me tendré que descubrir. Me resulta increíble que hace unos minutos estaba en una mezquita y ahora estoy en medio de una ceremonia ortodoxa. La variedad cultural de este enorme país que es Rusia es increíble. Así que la variedad de gentes, de etnias, de culturas y de religiones que alberga resulta increíble. Y lo que os comentaba, que los Kremlins pues son centro tanto de religión como de política, y aquí pues supongo yo que debe de estar pues el Parlamento de Tartastán, en este edificio tan bonito que me queda detrás. Es muy interesante el concepto de Kremlin. Yo creo que no tenemos nada similar allí en España, que sería como poner la Moncloa y al lado poner la Almudena o algo así. En fin, muy curioso que lo concentraban todo en el mismo lugar. Y si os queréis comprar la tubeteca que llevo, os queréis tomar un café o compraros cualquier otro souvenir, la calle Baumana es donde tenéis que venir. Justo delante del Kremlin, que abre esta calle peatonal donde, bueno, pues hay de todo, un montón de tiendas, restaurantes, cafeterías e incluso algunos monumentos que son realmente preciosos. Y si no, fijaros en esta iglesia tan espectacular con esta pedazo de torre que se puede subir. Esto es como si fuera el centro comercial aquí de Kazán. La verdad es que es muy agradable pasearse, es muy bonito. Tengo que reconocer que la ciudad me tiene impresionado, realmente el centro es muy bonito. Y a ver, yo de Kazán poco había oído. Siempre escuchas de Rusia lo típico, ¿no? De San Petersburgo, Moscú y poca cosa más. Stalingrado, vídeo en el canal muy interesante de Stalingrado. Pero paseándome por aquí, realmente Rusia tiene algunas ciudades muy interesantes, la verdad, muy bonito todo esto. A ver, para los que os estéis preguntando, yo estoy ahora mismo en final de abril de 2026, ¿vale? O sea, en plena Rusia de la guerra con Ucrania, en plena Rusia de las sanciones, ¿vale? Supongo que os estaréis preguntando, wow, pero este tipo, ¿qué estás haciendo por ahí? Eso es muy peligroso, te puede pasar cualquier cosa, lo estás haciendo con un grupo, lo estás haciendo con guía. Pues no, la verdad es que estoy totalmente solo, lo estoy haciendo por libre. Y ya llevo varios días aquí, he recorrido varias ciudades rusas, que lo iréis viendo en el canal, y ningún tipo de problemas. Me siento un poquito como las primeras veces que viajaba a China hace muchos años, cuando la gente se te echaba encima y se hacía fotos contigo. Pues aquí igual me paran y me preguntan, ¿de dónde eres? Digo, de Barcelona. Y digo, ¿nos podemos hacer una foto? Digo, venga, va. Interesante, ¿eh? Una cosa que se ve son muchas referencias a gatos, ¿vale? Eso es porque dice la leyenda que Caterina la Grande, vino de visita a Kazán y vio que aquí no habían ratas, que aquí no habían ratones. Y ella preguntó, ¿pero cómo es posible que no tengáis ratones aquí? Que no hayan ratas por las calles. Entonces le dijeron que el secreto era por la raza especial de gatos feroces que tenían aquí en Kazán. Pues Caterina, ni corta ni perezosa, se cogió unos cuantos gatos y se los llevó a San Petersburgo. Y se dice que aún muchos de los gatos que corren por el Hermitage son descendientes de aquellos gatos de Kazán que Caterina se llevó para que cazara sus ratones allí en San Petersburgo. Bonita historia.
Una de las cosas muy cuidadas que tiene siempre Rusia es el metro, y si no, pensad en el famoso metro de Moscú. Porque tengo entendido, aquí han hecho un metro bastante nuevo, es bastante pequeñito, solo tiene una línea, pero me voy a meter para ver si de verdad todos los metros de Rusia son chulos, ¿vale? Un viaje, 46 rublos, que esos son 50 céntimos. Venga, lo hago por vosotros, me lo gasto. Fijaros, qué guapo, qué bonito. Este tiene como los colores, de la mezquita, ¿no? ¡Wow! Los lados, ¿no? Te queda como si fuera los muros del Kremlin de Kazán. ¡Qué chulo! Esta es la parada del Kremlin, de hecho, ¿vale? Es la que está justo al ladito. Y fijaros qué mosaicos más bonitos. Y mirad el techo, este pedazo de dragón que hay aquí. Madre mía, las paradas son largas, pero fijaros en esta otra. ¡Wow! ¡Qué chulada! Más mosaicos de un estilo totalmente diferente. Esta parece que tiene, no sé, está dedicada a unos políticos por aquí que están haciendo su cosa. Y aquí, fijaros qué bonito que se ve esto. También por megafonía, lo dicen todo en ruso y en tátaro. Venga, va, una más, pero ya está, que si no, no voy a cenar, me voy a tirar toda la tarde metido en el metro. Bueno, esta también tiene su cosita, ¿vale? Fijaros con su buen lacito aquí, qué bonito. Su gente que hace sus cosas manuales y tal, que supongo... Espérate, esa mujer estaba haciendo lo que yo me pienso que está haciendo. Y aquí está haciendo como, oh, tío, cuidadito, medallas para los rusos. Es que estaba viendo que esa mujer estaba haciendo como material militar o no sé qué historia. Mira, la famosa Z. No me meto en política, yo no me meto en política, ya lo sabéis. Y aquí pues cosiendo uniformes militares y tal, parece que, bueno, lo que es la vida militar tiene mucha presencia aquí en Rusia, mucho más que nosotros en Occidente. Que sería un vídeo de viaje sin enseñar lo que se come aquí, ¿no? Pues como yo no sé mucho de restaurantes, vamos a hacerlo todo de golpe, ¿vale? Lo creáis o no, existe un McDonald's tátaro, ¿vale? No estoy de broma. El típico concepto de fast food, pero que es de comida típica tátara. Pues mira, en inglés, lo voy a poner en inglés. Vamos a ver cómo funciona esto. Y bueno, no os voy a engañar, pero creo que me venía un poquito arriba. Entonces me he pedido, ojito, poca broma, los dumplings estos. Esta especie de cosa que parece comida mexicana con carne y tal. Esto, que yo creo que esto es el postre. También me he pedido, ¿esto qué narices es? Dos cosas de estas. No, esto es carne. Y esto es el postre. Y luego para beber un pedazo de kéfir. Así que nada, a ver si este cansado viajero puede meterse todo esto entre pecho y espalda. Vamos allá. Pues no está mal, oye, pues no está mal. En esta parte del mundo se come mucho caballo, ¿vale? Y yo no sé si esto que estoy comiendo lo mismo es caballo. ¿Cómo se dice caballo en ruso? Ponedlo en los comentarios. El buñuelo este, relleno de carne. Esto está bueno, Está muy bueno. Comer con la comida tátara esta. Bueno, venga. A por el postre. ¿Esto qué es? Y antes de irme, algo interesante, fijaros, tiene una mezquita.
Kazán se está convirtiendo en la capital turística de Rusia. Es una ciudad muy importante, tiene universidades, tiene muchos centros de negocios. Pensad que en esta zona de Rusia hay muchísimo petróleo, así que es una zona bastante pudiente. ¡Wow! ¡Qué bonita que es! ¿Lo estáis viendo? Esta es la catedral de San Pedro y San Pablo. Muy bonita, ortodoxa, como todas las cristianas que hay por aquí. Una cosa interesante de Kazán es que esto era parte de una de las ramas de aquello que se llamó la ruta de la seda. Algo que se ve por toda la ciudad son dragones. Esta es otra de esas tradiciones interesantes que tiene el misterioso pueblo tártaro, que es la creencia en estas criaturas mitológicas. Kazán significa cazo, ¿vale? Significa como marmita. Y se dice la leyenda que la bruja que acompañaría al gerifalde nómada local por estas tierras le dijo: si encuentras un sitio donde el caldero hierve por sí mismo, ahí funda la ciudad de Kazán, ¿no? Así que ya sabéis, Kazán, gatos, dragones y calderos. Y aquí, por lo que veo, parece que está una especie de running club local. Parece que hoy se han juntado todos los corredores de Kazán para correr. En fin, lo mismo, hay algún tipo de carrera o lo que sea, pero mucha gente haciendo deporte, por aquí. Eso es bueno, eso es bueno. Is there a race today? Yeah. What distance? Half marathon? Today, tomorrow 10 kilometers. Okay. And at Sunday, marathon and half marathon. Oh my God. Okay, perfect. It's the greatest race in Russia. Where are you from? From Spain. Oh, From Barcelona. yeah, beautiful city. I know, and if I had known, I would have bought my running shoes and I would run with You you. can buy at Expo. Oh, no, don't give me ideas, don't give me ideas. So thank you very much. Spasiba. Thank you. Bye bye. Interesante. No sé si tendrá algo que ver con que sea el 1 de mayo. Lo mismo el 1 de mayo y correr en Rusia está relacionado. A saber. Территории Казанского Кремля. Там у нас будет 3 остановки. Este tipo seguro que debe de ser el Fermín Cacho local, porque todo el mundo le está sacando fotos, así que debe de ser algún tipo de atleta famoso aquí por la zona. Si alguien lo reconoce, que lo ponga en los comentarios. Esta parte del mundo es famosa por sus carnes. Entonces, una de las cosas que les gusta mucho y que choca en ciertas culturas, a nosotros los españoles no nos choca, pero a los británicos sí que les choca muchísimo, carne de caballo. Fijaros qué buena pinta que tiene esta especie de, no sé, debe ser un choricillo o lo que sea, pero ojito que he visto una cosa que me ha llenado de orgullo y satisfacción, y es que aquí en la parte de Rusia donde más aprecian sus carnes, no podía faltar un buen jamón serrano. Esto es un edificio público, aquí donde lo veis. Esto no deja de ser, pues eso, unas oficinas. Se conoce como el Palacio de los Agricultores. Y aunque parezca un edificio histórico, esto fue hecho en 2010. Esto es nuevo. Hubo un montón de polémica porque gastarse semejante dineral y hacer tal animalada de edificio para un edificio de oficinas, pues se consideró polémico en la época. Estos rusos no sé si se le gastarán la pasta bien o mal, o donde toca, pero gastar se la gastan, ¿eh? Madre mía. Y bueno, yo creo que con esta puesta de sol sobre el Volga ya es un buen momento para despedirse de este vídeo que he querido centrar en estas gentes, en esta cultura que son los tártaros. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto otro sitio de este país que ahora es prohibido y que es Rusia, ¿no? Espero que os haya resultado interesante, porque este tipo de vídeos ahora son bastante complicados de ver por la situación política
actual, pero a mí me ha resultado, la verdad, muy sorprendente y muy interesante grabarlo, así que espero que a vosotros os haya resultado interesante el verlo. En fin, lo de siempre, darle al like, dejarme algún comentario, suscribiros al canal, lo típico. Y me despido hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.